Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. No reconocemos nuestro pecado desde una motivación amarga o simplemente penitencial. Al reconocer nuestro pecado, podemos clamar a Dios para poder reconocer y esperar luego su misericordia, capaz de perdonar todas nuestras culpas. Iniciamos nuestra celebración cantando. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cuaresmal. El pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión en este tiempo de Cuaresma, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. A través de la palabra de Dios, el Señor una vez más nos llamará a este camino de conversión. Escuchemos atentamente y celebremos, participemos de esta Eucaristía, su cuerpo y su sangre, que nos renueva espiritualmente. Le pedimos al Señor humildemente por todos nuestros pecados. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que para remedio del alma nos mandaste mortificar el cuerpo, concédenos la gracia de abstenernos de todo pecado y de cumplir los mandamientos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la profecía de Daniel. Ah, Señor Dios, el grande, el temible, el que mantiene la alianza y la fidelidad con aquellos que lo aman y observan sus mandamientos. Nosotros
hemos pecado, hemos faltado, hemos hecho el mal, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus preceptos. No hemos escuchado a tus servidores los profetas, que hablaron en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros jefes, a nuestros padres y a todo el pueblo del país. A ti, Señor, la justicia; a nosotros, en cambio, la vergüenza reflejada en el rostro, como le sucede en este día a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y a todo Israel, a los que están cerca y a los que están lejos, en todos los países a donde tú los expulsaste, a causa de la infidelidad que cometieron contra ti. A nosotros, Señor, la vergüenza reflejada en el rostro, y también a nuestros reyes y nuestros jefes y a nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. Al Señor nuestro Dios la misericordia y el perdón, porque nos hemos rebelado contra Él. Nosotros no hemos escuchado la voz del Señor nuestro Dios, para seguir sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus servidores, los profetas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No nos trates según nuestros pecados, Señor. No nos trates según nuestros pecados, Señor. No recuerdes para nuestro mal las culpas de otros tiempos. Compadécete pronto de nosotros, porque estamos totalmente abatidos. No nos trates según nuestros pecados, Señor. Ayúdanos, Dios Salvador nuestro, por el honor de tu nombre, líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre. No nos trates según nuestros pecados, Señor. Llega hasta tu presencia el lamento de los cautivos. Preserva con tu brazo poderoso a los que están condenados a muerte. No nos trates según nuestros pecados, Señor. Y nosotros, que somos tu pueblo y las ovejas de tu rebaño, te daremos gracias para siempre y cantaremos tus alabanzas por todas las generaciones. No nos trates según nuestros pecados, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Les volcarán sobre el regazo una buena medida, apretada, sacudida, desbordante, porque la medida con que ustedes midan también se usará para ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos en este tiempo de Cuaresma y hoy, iniciando esta semana, en este lunes, queridos hermanos, la palabra del Señor nos invita a reflexionar, a entender que el camino de la misericordia, el camino del amor, es el único camino que primero nos va a cambiar a nosotros, nos va a hacer diferentes, nos va a hacer vivir
en esa dignidad de hijos de Dios, con los principios, los valores que justamente Dios nos ofrece a través de su Hijo Jesús, a través del Evangelio, la buena noticia. Upea ñande la ñajenduana, upea la ñande yajeshana, si yo que cuera, ya llevé mi jangua ñande yárabe, para tener un corazón sensible, un corazón misericordioso, el cordis, corazón hacia el mísero, hacia el pobre, hacia el necesitado. Pero dice la misericordioso. Tengo un corazón volcado hacia esa persona que necesita, hacia esa persona quien está esperando con los brazos abiertos también ese amor mío, esa misericordia, esa comprensión y sobre todo esa ayuda, ese servicio. Y entonces el Evangelio por eso nos dice, en primer lugar nos dice, ustedes tienen que ser misericordiosos, pero después te pone el modelo. ¿Quién es el misericordioso? Como el Padre de ustedes es misericordioso. La misericordia nosotros la traemos desde una palabra hebrea, el famoso rajamín, o también el gesed. Son dos palabritas para utilizar y decir que tenemos que ser misericordiosos. Utilizamos primero la palabra rajamín. Rajamín es el útero materno, es donde se gesta la vida. O sea que la misericordia, el rajamín, se refiere al cuidado de la vida. O sea, ¿por qué yo soy misericordioso? Porque amo la vida, porque cuido la vida de mi hermano. Le quiero a mi hermano, pero así como es su vida, protejo la vida de ese hermano mío. El misericordioso. Y eso sale desde adentro. Eso entonces no necesita, incluso no necesita el pensar tanto, sino que es ese impulso que nosotros tenemos. Upea con la eyeporia jubere coya de Hayañande. Ayeporia jubere cobe será pisare. Amba eñande ya es la yayeporia jubere coro beñande yara ñandera pisare. Upea go dice hina once beñande aite huida lleva. Upeare la yayeporia jubere cobe ñandera pisare. Bueno, pero no termina ahí, queridos hermanos, porque el poriajubereco, poriajubereco será pisareje. Entonces me sale por ese amor sincero, ¿verdad? Entrañable, decimos que te sale de las entrañas. Operaré con la raja mila y purugina con. Pero después, queridos amigos, queridos hermanos, viene la otra terminología, que es justamente el del cor cordis, ¿verdad? Que en hebreo viene del gesed. El gesed pasa por la razón. Es decir, nosotros muchas veces decimos, ese no tiene perdón, ya ñande, según la razón. Ese no tiene perdón. Eso que me hizo no tiene perdón. Aún es cierto, Gina, porque la ñandeña calcularon ya echado pemba eva yo ya puedo ser lleva. O ya puedo pea humanamente hablando, en la razón, según la razón. Usted había un ella la ña perdonata, o sea, ando y que veces acame el valor, ¿verdad?, de la justicia. Entonces, de la equidad. Entonces nosotros miramos desde ahí. El gesed utiliza la razón. Pero justamente porque utiliza la razón, queridos hermanos, después piensa y dice, la se ayapono, la ibaía, cochera pisare. Ayapono la iba y vea, lleva cochera pisare. La violencia que genera violencia. Entonces eso quiere decir la razón. El gesed significa ayeporia jubereco, ayepa, pero sobre todo porque entiendo que si ejerzo simplemente la violencia, o ejerzo la maldad, o ejerzo, entre comillas, ojo por ojo, diente por diente contra mi hermano, lo único que estoy haciendo es generando más violencia. Y así, la violencia, la ira, el enojo, el enfado, todo eso comienza a salir. Ya hay o sea, yo y las indios ahí la gente. O sea, yo y las indios ahí. O sea, te sale desde adentro. Como que queremos ir en contra y salimos con todo, ¿verdad? Bueno, ante toda esta situación el Señor nos dice, sean misericordiosos, pero nos pone el ejemplo principal, que es el ejemplo del Padre, el papá que ha sido tan misericordioso con nosotros. Según Génesis capítulo 3, después del pecado original, en realidad Dios pudo haber dicho, y bueno, peñe sabe, peñe condename, si pego la pejecada,
Sin embargo, no. Enseguida encontramos ese versículo 8, el jalaj de Dios. Es decir, este es el gesto más misericordioso de Dios porque sale a caminar, a buscar al hombre. El hombre nosotros mismos que nos escondemos de Dios, porque y no ponemos la cara para asumir y decir, Señor, me he equivocado. Y aún ante esa situación igual, el Señor se presenta y nos dice, bueno, pero ayer ureta PMPT imbae. Japoranduta PMPT imbae. Y ahí viene la famosa pregunta, Génesis, capítulo 3, el 9. Y después continuará, ¿verdad?, con el versículo 10. ¿Dónde estás? Morei. Eifo ata, eifo ata, mamo añabigolarejo de. Esto sería para nosotros, en una traducción mejor de nuestro castellano, no es solamente ¿dónde estás? Aunque nosotros entendemos también esa frase que quiere decir ¿dónde estás parado? ¿En qué situación te metiste? ¿Qué pecado cometiste? Reheshá vagina la consecuencia de tus pecados. Reheshá vagina la consecuencia de tus malas acciones. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás parado? ¿En qué situación estás ahora después de haber cometido el pecado? Pero sin embargo viene la gran misericordia y de eso estamos hablando. Hoy el Evangelio, Jesús entonces nos dice, así como el Padre, ahí está. Ese es el ejemplo máximo de un Padre que nos ama tanto, que camina con nosotros, que va en busca del pecador. Y de ahí todo lo que vendrá, queridos hermanos, vendrán como consecuencia de lo que nosotros podemos entender verdaderamente como un amor, como una misericordia que tenemos nosotros hacia nuestros hermanos. Es decir, el rajamín que nos sale y tiene que salir de las entrañas, o el gesed que tenemos que pensarlo y decirlo a favor de cómo voy a hacer para que esto camine mejor y podamos reconstruir aquello que se ha perdido. Y entra la palabrita también aquí, o la frase que Jesús utiliza y nos dice, no juzguen y no serán juzgados. No juzguen, consecuencia. Cuanto más nosotros nos ponemos como jueces de los demás, ciertamente que también nosotros después somos juzgados por los demás. Ya digo ya de hoy, no tirar piedras sobre el techo de tu vecino si tú tienes tu casa con el techo de vidrio. ¿Por qué? Y porque si vos comenzás a juzgar a los otros, ya los otros se encargarán también de juzgarte. Entonces, pega tú ya, ella y yo con demana, ¿verdad? Entonces tenemos que abrirnos verdaderamente al diálogo. Es decir, tenemos que reconocer nuestras limitaciones, que somos pecadores, que tenemos nuestros errores, que tenemos nuestros pecados. Pero no por eso entonces, queridos hermanos, estamos derramando agua bendita a nuestros pecados y a nuestras limitaciones, sino que tenemos que mirar el cómo nosotros vamos a ayudarnos para corregirnos, vamos a ayudarnos para salir de la situación en que nos encontramos. Es como decir, cuando encontramos un país corrupto, o cuando encontramos una justicia corrupta, o cuando encontramos una economía corrupta, etcétera, etcétera, cualquiera de esas cosas, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer cuando hablamos de justicia, cuando hablamos de juzgar o no juzgar, está bien el decir, está bien, como hace todo profeta, el pronunciar, el anunciar y el denunciar situaciones perversas, ciertamente. Pero lo que se está mirando, como decimos también con otra frase, se condena el pecado, se condena la acción negativa que estamos haciendo, no a la persona. A la persona procuramos rescatar, procuramos ayudarnos. En nuestra comunidad todos somos muy importantes. Y entonces lo que queremos es, y la palabra de Dios está justamente para eso. La palabra de Dios se escribió, la Biblia se escribió justamente para ayudar a los que se han desviado
para que vuelvan al redil, para que vuelvan al camino de Dios. Y también para la comunidad, justamente para que tenga en cuenta al que no ha caído, y ojalá que no hayamos caído en situaciones tan perversas o en situaciones de pecado. Pero eso es tan difícil porque todos somos limitados, ¿verdad, queridos hermanos? Todos tenemos nuestros pecados, unos de una o de otra manera. Pero entonces ahí sale a nuestro encuentro la palabra de Dios con este amor justamente misericordioso de Dios que nos dice: "Naape, amoi pende pope, yesahan bajan ma, emaña ele, aprendes amigo, hay ya poco tapecoa, yepoyaina ese". Entonces, queridos hermanos, hoy también en nuestra Eucaristía vamos a pedir esta gracia, que seamos sinceros con el Señor, que abramos nuestro corazón, que abramos nuestra vida a este regalo y a este obsequio tan grande que Dios hoy nos regala. Y seamos también nosotros así misericordiosos con los demás. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Señor, perdona a tu pueblo. Señor, perdona a tu pueblo. Por el Papa, los obispos, presbíteros y diáconos, para que expresen la adhesión al Señor con ejemplos de amor y de servicio sincero al prójimo, oremos al Señor. Señor, perdona a tu pueblo. Por los gobernantes de todos los pueblos, para que trabajen por el bienestar y la paz de los habitantes, oremos al Señor. Señor, perdona a tu pueblo. Por los pobres, enfermos y oprimidos, para que encuentren respuestas a sus necesidades con la ayuda de Jesús y su Madre, María Santísima, oremos al Señor. Señor, perdona a tu pueblo. Por todos los que nos han precedido a la otra vida, para que el Señor los reúna en su reino, oremos al Señor. Señor, perdona a tu pueblo. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones e intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un niño se te acercó aquella tarde, sus 5 panes te dio para ayudarte. Los 2 hicieron que ya no hubiera hambre. Los 2 hicieron que ya no hubiera hambre. La tierra, el aire y el sol son tus regalos, y 1000 estrellas de luz sembró tu mano. El hombre pone su amor y su trabajo. El hombre pone su amor y su trabajo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Escucha con bondad nuestros ruegos, Señor, y libra de las seducciones del mundo
a quienes concede celebrar estos santos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del corazón y así libres de todo afecto desordenado, de tal manera se apliquen a las realidades transitorias que más bien pongan su corazón en las que duran para siempre. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él,
A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo, defiéndeme en la hora de mi muerte, y ámame y mándame ir a ti, para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén.
Oración final. Padre, que esta comunión nos purifique del pecado y nos haga partícipes de la alegría del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos y ponemos nuestra jornada en las manos de nuestra Madre, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan una hermosa jornada. Dios les bendiga a todos. María es del hogar la fuerza, es la palabra amiga, la mano que alienta, es el milagro que aún esperas, muy dentro tuyo hallarás respuesta. María es del hogar la fuerza, es la palabra amiga, la mano que alienta, es el milagro que aún esperas, muy dentro tuyo hallarás respuesta. Es el milagro que aún esperas, muy dentro tuyo hallarás respuesta. ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es una sensación consciente, motivada por cualquier condición del humano que lo hace poner en una angustia, en un dolor, en una tristeza, en un desespero, ya sea por causas físicas, causas espirituales, causas emocionales. Todo nos lleva a un sufrimiento. Son situaciones o personas que me hacen perder la paz, me hacen perder la alegría, el gozo y la sensación también de plenitud. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? La mayoría de las veces nosotros tenemos un concepto equivocado, erróneo del origen del sufrimiento. Lo primero que nosotros pensamos es que Dios me está castigando, que Dios me puso este sufrimiento. Y sin embargo, jamás Dios, que nos quiere tanto, que nos ama, estaría jugando con nosotros. Jamás Dios podría hacer esto con nosotros. ¿O acaso nosotros pensamos que esto es un juego de Dios? Sin embargo, tenemos que entender qué es entonces el sufrimiento. El sufrimiento es un encuentro más bien con nuestra limitación, pero que por el contrario, Dios nos da la energía suficiente para poder sobrepasarlo.
¿Es válido cuestionar a Dios cuando nosotros sufrimos? Pensamos casi siempre mal en todo momento, porque siempre nos enojamos nosotros. Lo primero que hacemos es con Dios. Cuestionamos todo. Nosotros pensamos que Dios es deshonesto con nosotros porque nos hace sufrir. Sin embargo, es mejor hablar con Dios respetuosamente antes que alejarse de Dios. Si nosotros estamos enojados, sufriendo o estamos frustrados, no importa. Lo importante es entonces irnos hacia Dios, hacer ese discernimiento, hacer esa escucha, y entonces esto mismo de escuchar a Dios, de entender qué es lo que Dios quiere en nuestra vida, puede ayudarnos para que el dolor vaya pasando. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Biografía del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado, hijo de don Simón Duarte Jiménez y doña Juana Bautista Ortellado Espínola. Nace en Caazapá el 12 de abril de 1906 a las 3 de la tarde, un jueves santo. Julio César fue bautizado por el presbítero Guillermo Díaz el 10 de agosto de 1906 en la parroquia iglesia de San Pablo de Caazapá. Creció en una ciudad que era centro de las actividades evangelizadoras de los padres franciscanos. Al crecer, Julio César asistía a la catequesis, reunía en su domicilio a los niños de su edad y en su patio utilizaba de púlpito un barril para repetir las homilías del domingo. A los 14 años ingresó al Seminario Conciliar de Asunción y en 1921 sale de Caazapá. A los 20 años, y con un telegrama del vicario general del arzobispado, Monseñor Dr. Hermenegildo Roa, dio permiso al padre Julio para concluir sus estudios en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. En 1929 fue ordenado sacerdote por el Papa San Pío X, el día de Cristo Rey, y un día antes del cumpleaños de su padre don Simón. En una de las cartas a sus padres, rememoraba los días en los que, de chiquito, usaba el sobretodo de su papá para celebrar la misa y confesar. En la misma, daba gracias a Dios por haber llegado hasta su ordenación. Luego de una gira por Europa, regresó al Paraguay en uno de los cañoneros El Humaitá y había sido nombrado capellán de 2 embarcaciones importantes durante la Guerra del Chaco. Durante 1931 fue designado vicario cooperador de la parroquia de la Encarnación. El 7 de diciembre fue nombrado teniente cura de la Iglesia Metropolitana y capellán de la Casa del Buen Pastor. En 1932 fue nombrado teniente cura de Caazapá y sus excusadurías, cura párroco de Ubecuí y excusador de Cucuó, también de Buyapeú. Nombramientos recibidos por su obispo diocesano Dr. Agustín Rodríguez. Por último recibe el nombramiento de cura párroco de la parroquia de Villarrica. El amor y familiaridad, la Eucaristía era el tema preferido de sus enseñanzas y predicaciones. Se destacaba en su personalidad una pureza de vida, humildad y profunda caridad. Llevó una vida de austeridades voluntarias, de abnegaciones sin límites y de desprendimiento absoluto de todo lo material y terreno. El padre Julio impulsó la construcción del hospital de Ubecuí en 1936, resolvió adquirir una casa parroquial y luego construyó el Hogar San José. En 1941 gestionó la visita de las Hijas de la Misericordia de la Tercera Orden de San Francisco. Además, en compañía de la comunidad, inició la construcción de la iglesia de Ubecuí y acompañó también con la construcción de los templos de Cucuó y Buyapeú. También asumió la presidencia de la Comisión de Fomento y Trabajo de Ubecuí y la reparación del camino de Quindú a Ubecuí. La falta de caminos y rutas aislaba a los 3 pueblos y dificultaba el comercio de los productos agrícolas.
con la ayuda de la comunidad, trazó las rutas, hoy realidades. El 4 de julio de 1943, a los 37 años de edad, el padre Julio falleció debido a la enfermedad de tifus. Los restos del padre Julio fueron depositados en la iglesia de Ubicuí. En el 2020, el Monseñor Celestino Ocampo anunciaba la apertura canónica de la causa de beatificación del siervo de Dios Padre Julio César Duarte Ortellado. Una comisión estudiará los aspectos de la vida del siervo de Dios. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo, Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo, Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo, Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo, Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. Cual siervo a la corriente que sus ardores calma, así ansiosa el alma de su ventura en pos, y encuentre el agua viva que apaga sus anhelos. A ti, pan de los cielos, a ti que eres su Dios. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo, Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo, Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo, Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo, Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor, a ti gloria y honor. La virtud teologal de la esperanza. Nos preguntamos, ¿cómo debe reaccionar un cristiano ante el mal, ante los problemas, las dificultades de la vida? Hay quienes caen en el desaliento y piensan que no hay nada que hacer, que todo es inútil. Hay otros, sin embargo, que dicen que nuestra esperanza es ingenuidad, es idealismo. Hay otros que dicen que la esperanza es algo egoísta. ¿Por qué no es propio de un cristiano el desaliento
y la desesperación. ¿Es verdad? ¿Dios actúa en nuestras vidas? ¿Cuál debe ser la mayor aspiración de un cristiano? Recordemos que la esperanza es la virtud teologal por la cual deseamos a Dios como bien supremo y confiamos firmemente alcanzar la felicidad eterna y los medios para ello. Vivo confiado en esta esperanza porque creo en Cristo, que es Dios omnipotente y bondadoso y no puede fallar tampoco sus promesas. El libro del Eclesiástico dice de esta manera: sepan que nadie esperó en el Señor y fue confundido. ¿Quién que permaneciera fiel a los mandamientos del Señor habrá sido abandonado por Él? ¿O quién que le hubiera invocado habrá sido despreciado por el Señor? Porque el Señor tiene piedad y misericordia, nos dice la palabra de Dios. ¿Cuáles son los efectos de la virtud de la esperanza? Pone en nuestros corazones el deseo del cielo, el de la posesión de Dios, deshaciéndonos de todos los bienes terrenales. Hace también eficaces nuestras peticiones, nos da el ánimo y la constancia en la lucha, asegurándonos el triunfo. Nos proyecta al apostolado, pues queremos que sean muchos los que lleguen a la posesión de Dios. Pero tiene también sus obstáculos: la presunción, esperar de Dios el cielo y las gracias necesarias para llegar a Él sin poner por nuestra parte los medios necesarios. También el desaliento y la desesperación. Hasta nos vemos tentados y a veces también vencidos en la lucha. Nos desanimamos y pensamos que jamás podremos enmendarnos y comenzamos a desesperarnos en busca de la salvación. La Eucaristía como prenda del mundo venidero. La esperanza de la venida del reino se realiza ya de manera misteriosa y verdadera en la comunión eucarística. La comunión es el comenzar a gustar esa promesa del cielo y alimentarnos con ese deseo de la posesión de la vida eterna. La Eucaristía es una anticipación de la vida eterna aquí en la tierra y es también la seguridad y la certeza de nuestra esperanza. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Pueden encontrarnos en Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Como suave brisa del atardecer, tuya soy. Tú eres la esperanza que me hace renacer. Quiero adorarte en verdad, quiero contemplar tu santidad, que mi vida sea barro en tus manos y tu voluntad, y mi corazón es el lugar para que tú puedas habitar. Todo para ti, solo para ti, siempre para ti. Como suave brisa del atardecer, tuya soy. Tú eres la esperanza que me hace renacer.
La virtud teologal de la fe es un don, una luz divina por la cual somos capaces de reconocer a Dios, ver su mano en cuanto nos sucede y ver las cosas como Él las ve. Por lo tanto, la fe no es un conocimiento teórico, abstracto de doctrinas que debemos aprender. La fe es la luz para poder entender las cosas de Dios. Es adherirse a Dios. Tiene una característica muy importante. La fe es el encuentro con Dios, con su designio de salvación. Y también con la fe el hombre responde libremente a este encuentro con Dios, entregándose a Él con la inteligencia, con la voluntad. La fe es sencilla, no está hecha de elucubraciones, de discursos, sino de una verdadera adhesión a Dios, así como María, así como Abraham, como los profetas. La fe es vital, es decir, debe cambiar mi vida, demostrarse en mi vida. Por eso hay que vivir de fe. La fe es la experiencia, es decir, es un conocimiento de Dios en la intimidad. Los que tienen fe gozan de Dios. No es un sentimiento, sino un conocimiento del Espíritu que Dios nos da para imitar como Él es. Intimar en el Espíritu profundo con el Señor. Ahora, este conocimiento experimental de Dios tiene también sus momentos privilegiados para manifestarse a las almas. En el sacrificio, en el dolor, en los momentos de prueba, cuando se requiere de humildad y de un mayor desprendimiento también de sí mismos. La fe, por lo tanto, es objetiva, es decir, no se queda a un nivel subjetivo, intimista, sino que creemos en un Dios que se ha revelado a través de la palabra que hemos recibido de la Iglesia, palabra que es preciso conocer, aprender y hacerla vida. Los dogmas de la Iglesia son luces en el camino de nuestra fe, nos iluminan y nos lo hacen muy seguro. La fe, por otra parte, termina también en compromiso. Compromete la vida con Dios en la fidelidad a su ley y en la donación total al Señor. Compromiso de defenderla con mi palabra y testimonio, alimentarla con la continua lectura y meditación de la Biblia y difundirla también a mi alrededor en el apostolado. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Pueden encontrarnos en Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí.